Tengo conmigo todas las novedades del X para trail running para este año 2026. Como veis, hay un gran cambio en colores, pero todavía hay más cosas. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. En este vídeo os voy a comentar esos cambios que presenta el X para esta temporada con ciertas mejoras que han ido viendo a lo largo de todas estas temporadas, rompiéndolo en trail running con todos sus modelos. Han querido seguir perfeccionando, seguir innovando para todavía conseguir un producto más mejorado. Vamos a irla analizando una por una. La gama, como veis, sigue muy parecida. Tenemos desde el mítico bastón de aluminio, el cual no ha sufrido apenas cambios, más allá de en su pintura para evitar el problema de que haga reacción química y la mala experiencia que se han llevado algunos usuarios de que se les quedaran pegados un tramo con otro y no pudieran despegarlo. Lo han trabajado con la pintura para que no ocurra. Y este mismo problema quizá algunos lo hayáis podido experimentar o hayáis podido escuchar que ocurría con el push button que tienen todos los bastones, que si no se hacía un buen mantenimiento de nuestro bastón en condiciones de mucha humedad, se guardaba sin secarse, a veces se quedaba dentro y ya nunca más salía. Bueno, pues para que no ocurra esto han trabajado mejor el aluminio que lo envuelve y además han mejorado también el acceso a ese punto para que sea fácil cambiarlo. Así que con todo esto, X sigue apostando por el hacer nuestros bastones más duraderos y que tengan una vida mucho más larga. Este modelo que tengo en la mano es el Ultra Trail FX1, el que yo siempre os he recomendado como un bastón de entrenamiento o para aquellos que no queráis ir tan al gramo como el Super Light y prefiráis un bastón más duradero. Pues lo que han apostado es por volverlo un poco más ligero y aproximarlo más al Super Lite, pero manteniéndolo con esos ancho de tubería que lo hace más rígido y más duradero. Lo que han hecho es quitar el corcho de esta parte baja y también los refuerzos que se encontraban entre estos dos tramos inferiores. Con todo eso tenemos ya un bastón que se nota simplemente cuando lo coge, más ligero que el anterior modelo de este Ultra Trail FX1. Si seguimos avanzando en la gama, tenemos al top ventas del X, este FX1 Super Lite, al cual le han añadido algo que a nivel visual lo tenéis que estar viendo desde ya, y es este aro de aquí. Lo han llamado Speed Up Ring y está pensado totalmente para facilitar al usuario el plegado y desplegado del bastón. Al final, en condiciones de humedad, con guantes, cuando el bastón está mojado, muchas veces era difícil porque la mano resbalaba. Pues bien, ahora la mano aquí nos hará tope, será fácil coger los tramos y desmontarlo. Y a la hora de montarlo, que es cuando podía haber problemas en situaciones muy críticas y especialmente en carreras de ultra trail en las que vamos cansados, simplemente dejaremos caer el bastón, podremos buscar este aro y aquí nos hará tope rápidamente y desde aquí, simplemente extendiendo, tendremos nuestro bastón listo. Así que un detallito más del X, de esos tantos que hace para terminar de confeccionar este bastón que tanta gente usa para competir en carreras de ultra trail. El tema del push button, como ya hemos comentado antes, lo han perfeccionado y además algo que incorpora X en toda su gama para 2026, así que la señal será que si tiene este Speed Up Ring, vuestro bastón contará también con esto, es que también va a ser posible sustituir el tercer tramo en caso de que lo rompáis de forma mucho más simple. Han optimizado la construcción de estos dos tramos, se podrá sustituir
como ya os comenté en un vídeo anterior, tanto el tramo de abajo como el intermedio, y ahora también este tercer tramo, en caso de que lo partáis porque habéis tenido una caída o una mala posición, pues será sustituible. Simplemente tendréis que comprar ese tramo en concreto que hayáis roto de la talla de vuestro bastón. Y la gama termina con el Neotrail Pro, un bastón para aquellos que no se terminan de adaptar a la empuñadura clásica del X con ese sistema Trigger Shark. Pues tenemos una dragonera clásica, pero con una empuñadura muy optimizada para el rendimiento y para ser confortable durante muchas horas. Un bastón que podríamos llamarlo hermano mellizo del Ultra Trail FX1, pero con este cambio en la parte superior. También incluye este Speed Up Ring y ese cambio que hemos comentado en el push button. En cuanto a los colores, como veis, tenemos un gran cambio. Llevamos muchos años con esos bastones rojos, luego vino el rosa, pero ahora se fusionan, chocan, un diseño que juega con la distorsión, con esas combinaciones de colores agresivas, pero también con opciones mucho más elegantes para aquellos que no les convenza tanto el ir llamativo por la montaña. Una gran apuesta que da un poco de sangre nueva y sobre todo os va a ayudar mucho mejor a distinguir cuáles son estos nuevos bastones. Como veis, incluso en este modelo también cambio en la empuñadura, en un rosita todavía más llamativo. Estas son todas las novedades que vienen este año. Si queréis análisis de alguno de estos bastones, lo tenéis en mi canal de YouTube. Y como siempre me gusta hacer en mis vídeos de material, explico ese conflicto de intereses. Como sabéis, yo colaboro con Lecky, llevo muchos años con ellos, me parecen los mejores bastones y si no estuviera con ellos me los compraría por mí. Pienso que no son los más económicos, pero sí los mejores bastones que hay, así que para todos aquellos que os guste ir a por una apuesta segura y que realmente busquéis algo de calidad, no tengo ningún problema en defender esta marca porque la llevo usando muchos años. Son especialistas en bastones y lo que hacen lo saben hacer muy bien. Como veis, además, año tras año van limando esos posibles fallos que puedan tener los productos y es impresionante cómo, igual que en la tecnología, hay esa innovación que te hace querer el siguiente modelo porque le consiguen hacer algún cambio, alguna mejora. Es increíble cómo en un mundo como son los bastones, Lecky es capaz de hacerlo y hacer cada vez más atractivo un producto. Así que eso es todo. Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros a mi canal de YouTube y cualquier pregunta os leo por comentario. Adiós.